Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando todavía bien en esta cuarentena. Seguimos encerrados en casita y vamos a continuar con nuestras clases de matemáticas aplicadas a la economía. Y al día de hoy vamos a ver un tema, aunque es muy sencillo, es el inicio de una de las partes más complejas del curso, que vienen a ser las funciones y el cálculo de funciones multivariables derivadas. Eh, una función multivariable pues es una función con muchas variables. En teoría, pues nosotros hemos utilizado hasta ahora solamente funciones que involucran una variable, y cuando teníamos más de una variable, por ejemplo, cuando diseñábamos la lata circular, buscábamos el radio y la altura, y nuestra función quedaba con dos variables, la variable de radio, la variable de la altura, pero la variable de la altura, con una restricción que nos daban, nosotros podíamos despejarla y sustituirla en la función, y nos dejaba una función de una sola variable. Entonces, hasta ahorita habíamos trabajado funciones con una sola variable, pero en realidad en todos los procesos económicos siempre van involucradas al menos tres variables, que son el capital, la mano de obra y las materias primas. Esas tres cosas, la forma en que se relacionan esas tres variables, nos permiten saber cómo es la producción en cualquier proceso económico. Entonces, también, por ejemplo, la mayoría de los fenómenos económicos no van únicamente de una variable. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el IPC, que en México se le llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, para no confundirlo con el índice de precios y cotizaciones que se utiliza en la Bolsa Mexicana de Valores. Para el índice de precios al consumidor en México se utilizan 40 costos variables de los productos de la canasta básica. Hacer un análisis en retrospectiva de, por ejemplo, la inflación es sencillo, porque solamente tenemos que comparar los valores actuales de los productos de la canasta básica, le restamos los valores de hace un mes, lo dividimos entre el valor de hace un mes y nos da cuánto creció porcentualmente la inflación. Bueno, cuál fue la inflación, con cuánto creció el índice de precios al consumidor. Pero cuando nosotros queremos hacer un análisis a futuro, ahí es donde es un poquito más complicado, porque yo tengo 40 variables que yo sé que por el comportamiento que han tenido estos precios, algunas cosas van a subir, algunas van a bajar, y va a ser un relajo con 40 artículos que se están moviendo. Y para eso, por ejemplo, se utiliza la función de índice de precios al consumidor, y lo que se utiliza es, tomo ese índice de precios al consumidor, el IPC, lo derivo y lo divido entre la función, entre el IPC. Esto me da el cambio porcentual de mi función, y entonces esto me permitiría calcular o predecir una posible inflación hacia futuro. Entonces, y esto solamente lo podríamos hacer con funciones de muchas variables. Les digo, en este caso hasta con unas funciones con 40 variables. También es común que una empresa o un productor no basa toda su producción, y de hecho eso no es recomendable, basar toda la producción en un único producto. Generalmente, incluso por ejemplo el que vende gelatinas en la esquina no tiene nada más gelatinas, tiene gelatinas de agua, gelatinas que incluyen fruta, puede tener gelatinas de leche, incluso flanes. Entonces puede tener varias variables, puede tener muchos productos, y la decisión que debe tomar en ocasiones con algunos precios pues va a depender de algunas cosas. Por ejemplo, si aumenta el precio de la leche, obviamente sus gelatinas de leche pues van a tener un incremento en el precio, pero esto cómo se ve reflejado, por ejemplo, en la demanda de sus gelatinas de agua. Hay gente que va a dejar de comprar gelatina de leche porque tal vez esté muy cara, y empezará a comprar gelatina de agua. Y hay gente que no le gusta la gelatina de agua y no va a poder comprar la gelatina de leche, y simplemente va a perder un cliente. Entonces el análisis de los productos también es muy importante, el poder tener funciones de demanda conjunta, donde yo puedo analizar qué ocurre con la demanda de los demás productos a partir de cómo se están comportando todos los demás. Igual, si hay un incremento en el valor o en el precio del azúcar,
pues podríamos tener un incremento en el precio general, pero no va a afectar de igual manera un aumento del 10% en una gelatina con fruta que de una gelatina sin fruta. Los precios son distintos y un aumento, por ejemplo, del 10% se vería reflejado de manera distinta en cada uno de los productos. Para eso nos sirven nuestras funciones de varias variables. Esto nos permite hacer análisis mucho mejores de la situación. Generalmente esto no lo hace directamente una persona. Muchas pequeñas empresas, pues estas decisiones son más de tipo visceral, debido a que requiere tiempo hacer un análisis económico. Pero en empresas grandes sí es muy necesario, porque no se pueden tomar decisiones, pues se podría decir viscerales. Las decisiones tienen que llevar un profundo análisis. Por ejemplo, una empresa como Coca-Cola, que utiliza la misma máquina para llenar tanto el refresco de cola como refrescos como Fanta, como Sprite, se ocupan las mismas máquinas. Entonces tiene que saber optimizar sus recursos, tiene que saber cómo va a cambiar la demanda en el próximo mes, tiene que hacer análisis mucho más complejos y poder programar su producción de manera apropiada, si va a haber algún mantenimiento, si va a haber distintas cosas, incluso probabilidades de que de verdad se descomponga alguna de las máquinas. ¿Sí? Problemas de logística, hay muchísimas variables que están involucradas. Y esto generalmente lo desarrollan los departamentos de mercadotecnia en las empresas, porque ellas son las que deciden si es recomendable un ajuste de precios, si se va a hacer una promoción y cosas de ese estilo. ¿Sí? Lo importante es que sepamos que esto existe. Veamos un poquito más. Damos un ejemplo. Una empresa determina que las utilidades de sus 3 souvenirs son sus souvenirs son X, Y, Z, y las utilidades son 6, 4 y 3 pesos respectivamente, y nos pide hallar la función de utilidad. Como ya estos 6, 4 y 3 son sus utilidades respectivas, entonces simplemente hay que multiplicar 6 por X, 4 por Y y 3 por Z, y nos daría eso nuestra función de utilidad. Ya después pues podríamos analizar si hay alguna restricción, si hay alguna demanda conjunta, si nos piden hallar una utilidad máxima o algo, pero no, ahorita nada nos están pidiendo hallar la función de utilidad y ahí la tenemos. Es algo sencillo. Generalmente escribir las funciones no es tan complicado, siempre lo complicado pues, es analizarlas o plantearlas cuando se ven un poco difíciles. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí una empresa tiene un producto, bueno, aquí dice 2 tipos de producto, tiene un producto, pero lo tiene en 2 versiones, una versión armada y otra en formato hágalo usted mismo. Entonces nos dan las cantidades demandadas X y Y nos da aquí el precio mediante estas funciones. A este tipo de funciones, cuando me están dando las 2 funciones, por ejemplo aquí me están dando una demanda y aquí me están dando la otra demanda, cuando nos lo están dando así es a lo que se le llaman funciones de demanda conjunta, ¿sí? Porque nos dan las 2 demandas y cada una de las demandas depende de los distintos productos, ¿sí? Depende de X y Y, depende de X y Y. Entonces los precios dependen de las cantidades demandadas respectivamente. Entonces, ¿qué nos pide este problema? Nos pide determinar la función de ingresos de la empresa y el dominio de la función. Vámonos primero a la función de ingresos. El ingreso sabemos que es precio por cantidad. Entonces aquí me están dando los precios y las cantidades es precio X, precio Y y las cantidades X y Y. Entonces solamente tenemos que multiplicar precio de X por la cantidad en X, el precio de Y por la cantidad en Y, y pues el precio de X es esto, de aquí lo escribo acá, el precio de Y es y nada más agrego aquí multiplicado por X y hago las distributivas. 300 por X, menos un cuarto por X, menos un octavo por X, aquí 240 por Y, por Y y por Y. Y entonces ya nos va a quedar nuestra función. Ahí está nuestra función, están todas las cuentas. Ahora lo único que nos falta es simplificar esto un poquito y simplificado nos quedará esto. Esta es nuestra función, esta es nuestra función de ingresos. Ahora nos tenemos que ir al dominio de la función. ¿Cómo hallamos el dominio de la función? Pues
para el dominio, lo primero que tenemos que suponer es que tanto X como Y, o sea las cantidades, son números positivos. Es decir, si las cantidades son números positivos, esto nos dice que si esto lo llevamos a un plano cartesiano, solamente estamos utilizando el primer cuadrante, X positiva, Y positiva, es decir, solamente esto de aquí. Esto es lo que nos está diciendo. Entonces, pues es una condición, las cantidades tienen que ser positivas, y la otra condición es que los precios también tienen que ser positivos. Es decir, este precio tiene que ser positivo y este precio tiene que ser positivo. Entonces tenemos esos precios positivos, nos da esto de acá, y vamos a trabajar con este. Primero, para simplificar esto, multiplicamos todo por 8. 8 por 300 son 2400. 8 por 1 entre 4 me da 2 y me da la Y. ¿Sí? Entonces ya aquí está multiplicada por 8 y pasamos este 2x y este menos y al lado derecho para que estén sumando, y nos quedaría esto. Lo mismo hacemos acá. Aquí tenemos un 8, entonces multiplicamos todo por 8. Aquí es un poquito más fácil, pues cancelan estos dos, nada, nos queda 8 por 240, 1920. Hacemos lo mismo, estas dos que están restando pasan sumando de este lado y nos quedaría así nuestra función. Si las escribimos al revés, yo tendría 2x más y es menor o igual que 2400 y x más 3y es menor o igual que 1920. Esas son mis dos desigualdades. Y si recordarán lo que vimos el semestre pasado, ahí trabajamos con cómo graficar este tipo de desigualdades, que eran nuestras, lo teníamos que hacer en el plano, que eran restricciones, por ejemplo, para programación lineal. ¿Sí? Entonces tenemos este como dominio de nuestra función. Para encontrar el dominio de la función, pues nos vamos al plano, y lo que hacemos para encontrar la gráfica de estas funciones, lo más sencillo es haciendo las intersecciones con los ejes. Por ejemplo, quito la Y, la intersección con el eje X de la primera ecuación me da 2400 entre X, es decir, me da 1200. Entonces por aquí más o menos en el 1200 debería pasar. Y hacemos lo mismo quitando esto, y la Y me daría 2400. Entonces esto me estaría dando que pasaría por el 1200 y el 2400, más o menos. ¿Sí? Entonces nuestra gráfica pues quedaría algo así: 1200 y 2400. Y con el segundo hacemos lo mismo. Si yo quito la X, perdón, divido 1920 entre 3, eso nos da 640. Entonces en la Y voy a encontrar el 640, que quedaría por acá arribita, y la X, si yo quito la Y, me daría 1920. Entonces 640 por aquí y 1920 por acá. Eso nos daría nuestra siguiente gráfica, y esto vendría a ser nuestras dos gráficas. Ahora yo tendría que analizar que me dice que es menor o igual, la Y es menor o igual. ¿Sí? Si yo paso esto para acá, a la Y no le va a afectar nada porque tiene signo positivo antes. Entonces Y es menor o igual que 2400, y entonces me indicaría hacia la parte de abajo de esta recta, y lo mismo con la segunda ecuación, hacia la parte de abajo. Entonces mi solución vendría a ser esta parte. Mi solución vendría a ser esta parte de la gráfica. Esta parte del plano es la solución de mi problema, solamente en el primer cuadrante y abajo de estas dos rectas. Si nos pidieran un punto específico, por ejemplo 1000 y 200, yo lo único que tengo que hacer, aquí no necesito graficar. Sí, de hecho la gráfica aquí es para que veamos que esto también lo podríamos hacer, pero generalmente no es necesario. Si me piden un punto específico o yo busco un punto específico de la gráfica,
por ejemplo 1000 y 200, yo tendría que ver si tanto el 1000 como el 200 están en la región, y para eso yo lo único que tengo que hacer es sustituir en mis ecuaciones y debe de cumplir las dos desigualdades. 2 por 1000 me da 2000, más 200 me da 2200, y 2200 es menor que 2400, entonces en esta primera sí cumple. Sí, iba a poner una palomita. En esta primera sí cumple. Ahora en la segunda, x vale 1000, pues tengo 1000. Y vale 200, 3 por 200 son 600, 1000 más 200 más 600 me da 1600, lo cual sí es menor o igual que 1920, entonces también cumple esta segunda desigualdad. Por lo tanto, podemos decir que para este punto específico sí está en el dominio de la función. Si este punto no cumpliera alguna de las dos ecuaciones, entonces el punto no pertenece al dominio de la función y no tiene caso hablar de él. Bueno, esta es una pequeña clase de lo que vamos a ver, una introducción a lo que vienen a ser nuestras funciones multivariable. Como pueden ver, no es nada complicado, solamente va a ser algo más laborioso. Te vamos a tener más cosas que analizar. Bueno, muchachos, es todo por el momento. Cuídense mucho, los quiero ver pronto. Chao.